Shalom amigos, qué bueno que nos juntamos para seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Kabbalah. Le damos las gracias al Boreolam porque nos permite este gran privilegio de poder escalar peldaño a peldaño en la espiritualidad. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Malhut, reino, la 10ª sefirá. Malhut es el plano físico en general, el entramado de materia-energía, que se extiende desde el mundo atómico y subatómico hasta el plano de las galaxias o del universo en su conjunto. Experimentamos a Malhut mediante el cuerpo, que nos hace presentes en ese dominio, y en particular mediante sus instrumentos de percepción, los sentidos, tanto los externos, vista, oído, etc., como los internos, en músculos, vísceras, etc. No quiere decir que en Malhut solo exista aquello que se puede tocar, captar mediante los sentidos. De hecho, la energía es algo que pertenece a la parte abstracta del plano material, ya que es impalpable de forma directa, si bien sus manifestaciones son bien conocidas. Lo mismo podría decirse de los campos físicos, como el electromagnético, el gravitatorio, etc. Sus líneas de fuerza, las tensiones que presiden y dirigen los comportamientos de las partículas materiales, pertenecen también a la región abstracta de lo físico, y esto considerando solo aquella parte reconocida y estudiada por la ciencia. Existen además regiones sutiles llamadas a veces etéricas, que se escapan por completo a nuestra percepción consciente ordinaria. De hecho, se afirma que solo un 1% del plano físico es materia. El 99% restante es luz. La materia está prácticamente vacía, solo que se halla en un estado muy contraído, constreñido, limitado. Y esto por dos motivos: por la propia naturaleza del proceso emanativo y como resultado de la caída del hombre. Hay que tener en cuenta que Malhut representa el estadio final realizado de cualquier proceso. Si se concibe toda la manifestación como una gran vasija para contener la luz del Ein Sof, en Malhut está enfatizado el aspecto de concreción de la vasija y por tanto de recepción de la luz, puesto que luz y vasija son en principio dos fases opuestas, dar y recibir. Eso hace que Malhut sea el punto más alejado de la fuente infinita y por tanto de mayor oscuridad relativa. Así Malhut es el estado de máxima resistencia, de máxima inercia. Se distingue por su estabilidad. Su función será hacer visible y definido lo que en esferas superiores es indefinido e intangible. Todos los procesos del árbol de la vida tienden en última instancia a buscar expresión y estabilidad en Malhut, el punto de mínima energía potencial, pero también, como hemos dicho, de mayor completitud. Malhut es el reino de Dios, la creación terminada, el séptimo día o Shabbat, en el que Dios descansó de toda su obra. Dios no se retira de la creación, eso es impensable, sino que permanece inmanente en la misma. Su presencia constante es lo que se llama la Shejinah,
que es el aspecto divino que permea toda la creación. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que creó Dios para hacer. Bereshit 2:3. Es decir, que a pesar de no hallarse activo de forma directa y evidente el aspecto de contracción de la luz, Dios también hace de la creación su morada, la bendice y la santifica, para que ésta alcance por sí misma su objetivo, la obra que creó para hacer, que no es otro que el reconocimiento y actualización conscientes por todos los seres, en todos los mundos del reino de Dios, de la Shekinah, de esa presencia santa que es la luz colmando a rebosar el deseo de toda vasija, porque el plano físico puede existir en un estado exaltado, por nosotros, impensable desde que reemplazamos nuestras vestiduras de luz, or con la letra Aleph, por túnicas de piel, or con la letra Ain, que representan el estado corpóreo actual. La tierra fue maldecida, es decir, Malhut fue separada del resto del árbol de la vida. Relativamente se entiende una separación en nivel de conciencia para caer bajo el dominio del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se ha creado con ello una discontinuidad metafórica en el propio seno de lo divino, porque el aspecto femenino de Dios, la Shekinah, su presencia viva y actuante, ha ido al exilio con todas las criaturas. En el milenio, metáfora de la consumación de los tiempos, después de la instauración de la época mesiánica, época de transformación y despertar espiritual sin precedentes, tendrá lugar la llamada resurrección de los muertos. Habrá entonces la posibilidad de experimentar el plano físico con un cuerpo perfeccionado, cuando Malhut, la Shekinah, la reina que incluye en sí a todos los mundos creados, y el santo bendito sea, el rey, el aspecto masculino de Dios, las Sefirot por encima de Malhut, sobre todo Tiferet, vuelvan a unirse en amor y comunicación perfectas, tal como narra el Cantar de los Cantares, para algunos el libro más santo de toda la Biblia. Este es el arquetipo del reino de Dios, en el que la materia será plenamente transparente a lo espiritual. Entretanto, estamos en Malhut para aprender las lecciones de la vida, para rectificar nuestras vasijas personales de modo que nuestra divinidad pueda expresarse y resplandecer en el mundo físico, puesto que, como hemos dicho, esta sefirá es el resultado final de todas las operaciones. Todos los elementos y procesos del árbol están representados en ella, y los distintos arquetipos están proyectados y encarnados por personas, instituciones, situaciones, eventos, etc. Malhut constituye en general eso que llamamos la vida, y que se convierte así en una escuela completa de experiencia. La conciencia humana opera en Malhut, el nivel corpóreo de inteligencia, energía, por medio del cerebro y del sistema nervioso. Estamos hoy en día lejos del optimismo científico que hacía presuponer que todos los fenómenos mentales serían algún día reducidos a procesos neurofisiológicos. Si bien es cierto que cada día se profundiza más en el solape mente-cuerpo, no hay, sin embargo, una teoría global o modelo sobre su dinámica. Ya funcione el cerebro como una
complejísima computadora ya tenga una estructura y función holográficas, ya sea un sistema regido por las leyes del caos determinista, el hecho es que la máquina cerebral transforma la intrincada pauta de frecuencias vibratorias que constituye el plano material en el mundo de objetos de nuestra experiencia familiar. Pero es de todos sabido que el cerebro tiene unas posibilidades insospechadas, que puede procesar otros programas, por retomar el modelo informático, distintos a la película Mundo Real, a la que estamos acostumbrados. ¿Dónde existe el mundo? ¿Allá afuera o en nuestro sistema nervioso? Pero con estos razonamientos estamos dando ya el paso a la siguiente sefirá, Yesod, que es tanto el entramado de tensiones que sustenta lo físico como el almacén de imágenes que es la puerta de lo psíquico. Una última palabra sobre Malhut. Las 7 sefirot inferiores del árbol de Gesed a Malhut están representadas por 7 grandes figuras o arquetipos bíblicos que son como su carroza, el vehículo para la expresión de su esencia sefirótica. En particular, en el caso de Malhut, el personaje bíblico es el rey David. David fue capaz de integrar en sí mismo las 6 sefirot activas de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod y expresarlas en la sefirá pasiva de Malhut. Esta integración armoniosa viene representada por la figura del hexagrama, 2 triángulos equiláteros entrelazados que se pueden superponer sobre el diagrama del árbol. Se ve entonces que las 6 puntas se corresponden con las 6 sefirot anteriores si se hace que Tiferet ocupe el lugar de Da'at. De hecho, el hexagrama o estrella de 6 puntas recibe el nombre de Maguen David, escudo de David. Ahora bien, el rey David no alcanzó su estado sin una lucha y esfuerzo constantes, y solo al final de su vida consiguió esa realización integrada, lo que aparece en el texto bíblico como el único versículo en el que son mencionadas explícitamente las 7 sefirot inferiores. Divrei Hayamim, Aleph 29, 11 y 12. En ese versículo se establece el reconocimiento de la soberanía divina sobre todas las dimensiones sefirot que actúan en el plano físico. David no fue digno de construir el templo, la morada de la Shekinah en la tierra, porque había derramado mucha sangre, el aspecto de lucha de Malhut, en guerra constante con la negatividad, pero fue quien posibilitó esa tarea, culminada por Shlomo, hijo de David, y Bathsheba, literalmente hija de los 7, el alter ego femenino de David. Solo Shlomo, sobre su trono de asiento tiferético, pudo consumar plenamente la unión de lo divino y lo humano. David recibió un territorio deprimido y dividido, y fue capaz de construir un reino estable y duradero, fundamentado en lo espiritual. David, además de guerrero, era el dulce cantor de los salmos que ocupaba las noches en el estudio de la Torá. Por eso el Mashiach, el Redentor en el plano físico, es simbólicamente siempre descendiente de David. En el próximo capítulo estaremos viendo la Sefirá de Yesod. Que Hashem bendiga la obra de sus manos,
Que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.